y a otros estudiantes en la escuela adentro, en la Isaac Ochoterena y en la Vocacional 7. O sea que fue una cosa realmente muy violenta de parte del gobierno, ¿no? Con los granaderos, por supuesto. Sin embargo, después, el 26 de julio, fue unos días antes, el 26 de julio, vino una marcha de solidaridad con Cuba. Dice, vino una marcha de solidaridad con Cuba. Y también en mi seminario vino Miguel Breceda, y nos contó que él estuvo en esa marcha de solidaridad con la Revolución Cubana, que iba con Raúl, justamente, con Raúl Álvarez Garín, que era el organizador. Entonces iban marchando en solidaridad con la Revolución Cubana, ¿no? Que en 61 se había declarado comunista, socialista, ¿no? En 59 no, cuando ganaron la revolución, pero en 61 se declaró comunista, y entonces iban en esta marcha de solidaridad, ¿no? Y vinieron, se encontraron ahí por el hemiciclo a Juárez al contingente del Politécnico que venía marchando protestando por la golpiza, ¿no? Entonces, estos se fueron al hemiciclo a Juárez y los muchachos del Poli se siguieron al Zócalo. Llegando al Zócalo, los vuelven a reprimir, los golpean. Entonces los muchachos regresan a donde están los del hemiciclo a Juárez. Raúl, además, es maestro del Politécnico, ¿no? Estudió aquí unos años y luego se fue al Poli, ¿no? Ahorita voy a contar también esto, ¿no? Y entonces se une, digamos, el pleito o la protesta estudiantil del Politécnico con la de solidaridad con Cuba, ¿no? Dice, se coreaba en las manifestaciones Ho Chi Minh, Ho Chi Minh. Los muchachos de economía hacían una tabla gimnástica, brincaban y todo, ¿no? Con el Ho Chi Minh, ¿no? Y Che Guevara. Dos auditorios del UNAM llevan hasta la fecha esos nombres, ¿no? Politizó a cientos de miles y nos dejó ver el auténtico rostro del Estado. Nosotros éramos críticos del Estado, así de que, bueno, es que es un Estado represor. Había ya ocurrido un crimen terrible, que fue el crimen de Rubén Jaramillo, un dirigente campesino, ¿no? Pastor protestante y evangélico, digamos, ¿no? Y lo mataron a él y a toda su familia, incluidos niños y su esposa embarazada, ¿no? Fue una cosa verdaderamente terrible, ¿no? Y pero todavía era López Mateos el presidente, ¿no? Era izquierdista, que lo era realmente, y como que no nos dábamos cuenta bien cómo era el gobierno, pero entra Díaz Ordaz y vimos el rostro del Estado. Creo que eso es lo más importante que nos pasó en el 68 a toda una generación de militantes, ¿no? ¿Qué nos dejó? Súmele usted, se crearon sindicatos en las universidades. Mi hermana dice el de académicos, el discurso de académicos se lo dice al rector Soberón, mi hermana en el Consejo Universitario, y yo lo escribí con ella, y Pepe Blanco, mi hermana y yo escribimos ese discurso, ¿no? Se llamaba SPAUNAM. Se creó primero el sindicato de trabajadores de la UNAM, el ESTUNAM, que hasta la fecha persiste, ¿no? Se crean las prepas populares como Mártires de Tlatelolco. El siguiente, ahí da clase, por ejemplo, José Agustín en las prepas populares, ¿no? El siguiente sexenio se conoció como el de la insurgencia sindical.
Surgen el sindicato de los electricistas, el famoso SME, que todavía hasta la fecha está luchando, Sindicato Mexicano de Electricistas, y surge sobre todo el de la tendencia democrática, el SUTER, el SUTIN de los nucleares, ¿no? Stan Gershenson y Woley, etcétera. Vía Gershenson, ya muy viejito, estuvo en la conferencia que dio mi hermana en el Ho Chi Minh, estuvo allí Gershenson, ¿no? En el campo se dieron tomas de tierras en todos los estados de la República. Mi hermana dijo un día, vamos a hacer un mapa y poner los puntitos de donde hay tomas de tierra. No se pudo publicar el mapa en nuestra revista Punto Crítico porque estaba totalmente iluminado el mapa, no había un espacio libre donde no hubiera tomas de tierra. A mi hermana y a mí nos tocó ir a dar una conferencia, una toma de tierra en Oaxaca, ¿no? Y estaban las gentes con machetes y todo, ¿no? Porque la toma de tierras había sido unos días antes, ¿no? Y fuimos a dar una conferencia a la Universidad de Oaxaca y nos dijeron, ¿no?, que la teníamos que dar también en la toma de tierras, que todos los actos de ahí, de la universidad, se daban en unión con el movimiento campesino. Y fuimos con Antar y Margarita, que eran cantantes, ¿no?, de protesta, ¿no? Fuimos con ellos hicieron su número musical y nosotros nuestra conferencia. Bueno, mi hermana la dio porque a mí me dio pánico escénico, no la di, era sobre feminismo. Yo sentí que dársela a campesinos era prácticamente una cosa completamente, y no, resultó fantástico, la dio mi hermana sola. Bueno, dice, apareció la guerrilla rural como la revolución pobrista de Lucio Cabañas en 1972. La guerrilla, fíjense, es el 68 y el 72 surge la revolución pobrista de Lucio Cabañas, ¿no? La guerrilla urbana, fundamentalmente estudiantil, aquí es donde entran estudiantes, ¿no? Son los que forman la guerrilla urbana, ¿no? El movimiento urbano popular crió entre otras, la colonia Rubén Jaramillo. Hay una crónica de Elena Poniatowska en Fuertes el Silencio sobre la colonia Rubén Jaramillo, en donde aparece un personaje que se llama Elena y que anda siempre escribiendo. Y yo puse en el periódico, qué curioso, se parece mucho a Elena Poniatowska, ¿no?, porque anda escribiendo, pero es la novia del dirigente de esa colonia, que era el Güero Medrano. Y entonces me habló Elena y me dijo, soy yo, me metí ahí en la crónica como novia del Güero Medrano. O sea, metí un personaje ficticio en una crónica que se supone no debe de llevar ningún dato ficticio, ¿no? Y no hubo allí Elena, ¿no? También en la colonia 2 de octubre, donde después dimos conferencias. El pueblo de Topilejo, en este programa de Canal 11 que estaban entrevistando a mi hermana y a Félix Hernández de Amundi, a Luis Arismendi, no me acuerdo quiénes más estaban, Cermeño, resulta que hablaron los del pueblo de Topilejo y dijeron, no nos han mencionado a nosotros, y nosotros no somos resultado del movimiento estudiantil, somos movimiento estudiantil, participamos. Y luego comentando con Alejandro Álvarez, el primo de Raúl, ¿no?, me dijo, sí, yo fui el que fui a Topilejo, a mí me mandaron del movimiento estudiantil al pueblo de Topilejo, ¿no? Todos los partidos políticos posteriores tienen militantes del 68. Basta mencionar el PMT, que tenía Vallejo, Eberto Castillo y Gustavo Gordillo, los tres del 68, a la cabeza, en el PMT, Partido Mexicano de los Trabajadores, ¿no? Pues se podrían mencionar de todos, ¿no? Surgen los colegios de ciencias y humanidades.
Echeverría, cuando toma el poder, piensa que es un problema estudiantil, no se da cuenta que es una cosa netamente política y de tendencia socialista, además, ¿no? Como acabo de explicar, y entonces cree que es un problema estudiantil y crea los colegios de ciencias y humanidades. Entramos cientos de profesores yo entro en 72 a dar clases a la facultad, ¿no? Nombran profesor a Alberto Híjar, por ejemplo, que no era profesor todavía de la facultad, etcétera, ¿no? Digamos aquí en el nivel local, pero cientos de profesores entramos a dar clases con la apertura democrática de Echeverría. En la revolución cultural, que creo que se inicia con el 68, es que antes los profesores nos contaban los libros, ¿no? Yo fui alumna de Abelardo Villegas, contaba maravilloso los diálogos platónicos, ¿no? Nos los contaba, y yo verdaderamente fascinada o escuchando al maestro Villegas, ¿no? Pero no los leíamos directamente o no nos impulsaban a que los leyéramos, ¿no? En cambio, cuando entramos, la gente del 68 dijo, vayan a los textos, y se les daba a los alumnos a que leyeran los textos y no, como era antes, que el profesor nos contaba lo que decían los libros, ¿no? Dice hoy que hay más de 200 libros dedicados al 68. Solo voy a mencionar a 3. Esa obra polifónica y magistral que es La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, la manifestación del silencio de Carlos Monsiváis, que está en